Datos Públicos, la DINARDAP. Bienvenidos amigos de la revista Líderes. El día de hoy nos acompaña la doctora Lorena Naranjo. Ella es la directora nacional del Registro de Datos Públicos, la DINARDAP. Bienvenida doctora, y bueno, queremos conversar con ustedes sobre un tema que tal vez en el país no se lo está tomando tan en serio, pero que en otros países, en otras regiones, existen ya reglamentos, normas y leyes. Hablamos de los datos personales que todos nosotros compartimos de alguna manera, a veces de manera consciente, otras veces sin darnos cuenta de eso. Doctora, bienvenida. Cuéntenos, ¿qué está pasando en el país con el anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales? Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de comentarle lo que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos está trabajando con el tema de desarrollar las mesas de diálogo para la elaboración de un anteproyecto construido de forma participativa sobre protección de datos personales. Estamos interesados en que toda la ciudadanía conozca los esfuerzos que estamos haciendo. Hemos ido a Ibarra, a Cuenca, a Guayaquil, y el día de ayer incluso estuvimos en Ambato conversando con todas aquellas personas a las que les preocupa la temática de los datos personales y cómo podemos protegernos los individuos que somos los titulares de esos datos. Definamos qué son o qué serían los datos personales que estarían en riesgo y que serían protegidos por una posible ley. De manera o a un criterio general se definen los datos personales como aquellos datos que identifican o hacen identificable a una persona. Hay normativas desde hace 30 años a nivel internacional que regulan el intercambio de esos datos, la recolección, el archivo, la sistematización, el tratamiento, la cesión de esos datos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que la tecnología va avanzando, nos estamos dando cuenta que estos datos somos nosotros mismos, que no son ajenos, que no son entes expuestos, exteriorizados de la persona, sino que somos nosotros mismos, solo que los individuos ya no caminamos solo en veredas de cemento, sino que caminamos también en veredas digitales, caminamos también en calles digitales, y que entonces somos nosotros mismos una manifestación en este espacio digital, lo son nuestros datos personales. Y por eso es que al proteger los datos personales estamos protegiéndonos a nosotros como personas, se protegen a las personas. Estos datos, hablemos hace 10, 15 años, un poco más, no sé, eran la cédula de identidad, las placas de los vehículos y por ahí algo más, ¿no? Pero ahora tenemos... Ahora no. ¿Qué nomás está ahí? ¿El número telefónico? No sé. El concepto de dato personal justamente atiende a eso, ¿no? Era el dato que te identifica, que normalmente nosotros asociamos con el dato de la cédula de identidad. Pero ahora ya no son solo esos datos, también hay datos identificables. Hay datos, fragmentos de datos e incluso metadatos que me permiten, acumulados a través de procesamientos, tratamientos como el Big Data, el Data Mining, el Data Warehousing, que son instrumentos tecnológicos que permiten hacer perfiles de la persona. Con estos fragmentos yo puedo hacer toda una construcción de ti. Es como tener un rompecabezas y con cada una de las piezas voy delineando todo lo que es una persona. Se puede establecer el tipo de consumidor, el tipo de todas tus ciudadano, características. No solo características físicas, ni características de identificación, intereses, gustos, conductas, de tal manera que así como la tecnología puede ser usada para cosas maravillosas, para mejorar servicios, para atenderte de mejor manera, para facilitar la vida, para mejorar tu interacción con una empresa, con el propio Estado, el tema es que también puede ser usado para cometer delitos, para transgredir derechos fundamentales, y es desde esa perspectiva que el derecho, hace 30 años en otros países, 40 incluso, se vio abocado a la necesidad de reconocer que requiere una intervención de la verificación que todas las actuaciones que se realizan con datos se cumplan desde la perspectiva de la dignidad humana. Esto recién empieza en el país, pero en otras latitudes, hablemos de Europa, por ejemplo, están bastante más avanzados con leyes, con normas. ¿Qué está pasando en el país? Viene este anteproyecto, ¿cuánto va a demorar su elaboración? ¿Cuándo estaría en la asamblea? No sé.
Bueno, en realidad en el Ecuador, en el 2008, con la Constitución del 2008, nosotros ya reconocimos la importancia y sabíamos que estando inmersos en una revolución, en la cuarta revolución industrial, que es una revolución de la información, de los datos, y una economía digital, que es una economía que se basa en la recolección masiva y en el uso fructífero de esos datos, ya se reconoció este derecho fundamental a los datos personales. Y por eso consta en el artículo 66, numeral 19 de nuestra Constitución. Lo que nos hemos demorado como país es en la ley que permita la materialización de ese derecho, en la ley que permita la regulación adecuada de los entes que manejan ese procesamiento para que lo puedan hacer de forma legítima, para que lo puedan hacer de manera legal, de tal forma que todos quienes hacen procesamiento de la información y las personas o individuos que entregamos nuestros datos para esos procesamientos tengamos una relación de confianza y de credibilidad mutua que nos permita seguir entregando y seguir mejorando, seguir siendo parte de los procesos de innovación. Esto nos acarrea a nosotros una responsabilidad y es ponernos a tono con lo que está pasando en otras latitudes, por ejemplo en Europa, que en el 25 de mayo de este año se dictó el Reglamento General de Protección de Datos Personales. Este reglamento ya recoge todas las iniciativas que tuvieron aquellos países europeos que ya tenían leyes de protecciones de datos de forma territorial y ahora, reconociendo que el desarrollo de la tecnología se ha exponenciado, ha visto la necesidad aún más de proteger a las personas en sus interacciones con el mundo digital. Y por eso es que ha dictado una normativa que supera las normativas territoriales y que les pone a toda Europa en un estándar más alto para proteger a los ciudadanos europeos. Antes de continuar con lo de Europa, ¿cuánto tardaría aquí en el país desarrollar este anteproyecto y cuándo podríamos, no sé si podemos anticiparnos, pero bueno, en este mes habíamos considerado que podíamos ya entregarle un anteproyecto al Mintel. El tema es que hemos estado recibiendo muchos aportes, hay bastante interés de la sociedad civil, hay bastante interés de los especialistas, grupos de abogados sobre todo, ingenieros en sistemas, que quieren hacer ciencia de datos, que quieren hacer su trabajo utilizando herramientas tecnológicas como el Big Data, el blockchain, y que requieren y saben que para poder hacerlo, para poder llevarnos al Ecuador a esta plataforma digital en la que todos los otros países se desarrollan, necesitamos normativa. Y hemos entonces abierto estas mesas de trabajo. Como le digo, el día de ayer tuvimos en Ambato, la próxima semana vamos a estar en Manta. ¿Hasta cuándo van a estar? Y en enero tuvimos que mover la fecha por el interés de las personas en participar y lo vamos a hacer para la segunda semana de enero, estas mesas de participación. A nosotros, pese a que quisiéramos entregar lo más pronto posible el anteproyecto, nos parece que hay que priorizar la participación y el diálogo. Y entonces hemos decidido postergar un poco más la presentación del proyecto en virtud de que es indispensable que reconozcamos la necesidad que atraviesa el Ecuador de tener una normativa de protección de datos personales y además la conciencia de que son todos los espectros los que se van a sentir directamente beneficiados por esta normativa. Porque los datos están en todos los ámbitos que hace el ser humano, desde el uso de un teléfono hasta cuando prenden del televisor, hasta cuando me inscribo en la universidad, inscribo a mi hijo en sus estudios. Entonces, cada vez que uno ingresa, se pone en línea, ya estamos entregando datos. Entonces, no hemos tenido en el Ecuador la conciencia de que nosotros tenemos incluso que autoprotegernos. Y, por ejemplo, tuvimos la participación en Loja de un docente de la Universidad Técnica Particular de Loja que nos habló de los datos desde la perspectiva de niñez. Exactamente. El hecho de compartir una fotografía en una red social, el hecho de inscribirse en un curso en la universidad, en una maestría. Todo eso refleja. Y cada interacción de estas nos deja expuestos de alguna manera.
Y es positivo si es que, por ejemplo, aquellos que hacen este tratamiento, los que recetan la información, cumplen principios, cumplen derechos, por ejemplo, a seguridad, a finalidad, a consentimiento, a todos aquellos ejes fundamentales que ya han sido desarrollados en otros países y con los cuales se demuestra que se puede tener un manejo de esos datos eficiente, de calidad, con protección de derechos. Pero nosotros todavía no tenemos esas lógicas, todavía seguimos con las llamadas... Las personas, los usuarios. Los ecuatorianos. Los ecuatorianos en general. Todavía tenemos el problema de recibir llamadas telefónicas y no sabemos cómo tener nuestros datos. Todavía tenemos la falta de conciencia de que llegamos a algún sitio y nos dice, ¿quiere participar en una rifa? Y entregamos todos nuestros datos. Todavía tenemos el problema de la autoexposición, de nosotros mismos exponer a nuestros hijos y poner con fotografías a la hora que llegan a la casa, a la hora que salen de casa con los uniformes. Entonces, es distintos ámbitos donde no hemos hecho aún conciencia, pero que en otros países nos llevan largos años de ventaja y ahora nos toca igualarnos. Entonces es un tema de normativa, pero también de la persona que debe... Cultura de protección. Cultura de protección, ese sería el tema. Doctora, hablábamos hace unos minutos de lo que está pasando en Europa a partir del 25 de mayo. En algunas conversaciones con gente también muy vinculada con este tema, nos han dicho que cada empresa, hablando ya del mundo empresarial, que tenga una actividad, una conexión con Europa, está enmarcada en este gran reglamento. ¿Cuál es el efecto de todo esto? ¿Cómo podemos entender esto y medir ese impacto? El efecto es que para comercializar y vender productos y servicios a ciudadanos europeos, es decir, ofertarnos nosotros a Europa, Europa nos ha puesto un estándar. Y el estándar es que los datos personales tienen que ser protegidos. Por ejemplo, una agencia de viajes que trabaja con turistas europeos entra en este... Si en Ecuador está ofertando bienes y servicios una agencia de viajes que quiere, o por página web, o por la simple recolección de datos de ciudadanos europeos por teléfono, para hacer esas bases de datos y darles aquí una buena atención, un buen servicio, agencia de viaje, hotel incluso, porque le va a dar aquí una atención, un servicio, pero está recolectando datos de ciudadanos europeos. Aquí su trabajo con esos datos, no solo a nivel informático, sino quien recopila la información por teléfono, quien maneja la información en el rato de la atención, debe cumplir con principios y derechos. ¿Qué son los que establece este reglamento? Que son los que establecen el reglamento y que son muy parecidos a los que nosotros estamos haciendo el trabajo en el anteproyecto. Porque el problema de nosotros es que no estábamos ni siquiera familiarizados con los conceptos básicos. Entonces, para nosotros era simplemente sumar información, guardarla y no cumplir con principios de seguridad tecnológica, pero no solo tecnológica, operativa, organizacional. Un exportador, por ejemplo, un exportador de flores, un exportador de derivados de chocolate, por ejemplo, de cacao, por ejemplo, que trabaje con países de la Unión Europea, ¿entra también en esto? Siempre y cuando oferte bienes y servicios a titulares europeos de forma directa, para que los titulares utilicen sitios web, por ejemplo, y entreguen datos personales, porque la normativa solo es para datos personales, no es para datos informáticos o datos sobre objetos, sino para los datos de los titulares, porque como le comentaba, lo que se está protegiendo es al titular. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay páginas ecuatorianas que venden flores, pero para vender flores necesito yo depositar en esos sitios web mis datos personales de contacto para que me entreguen las flores, los datos de crédito para pagar las flores, y el momento en que ya hago eso, ya tengo que cumplir con la normativa. Entonces los empresarios y los ciudadanos en general que tengan esta conexión, por ponerle una palabra, con Europa están obligados a cumplir ese reglamento. Abocados indiscutiblemente. Por eso es que hay una urgencia económica, pero también creo que tiene que haber una urgencia real y una urgencia que tiene que nacer de nuestra propia realidad. Nosotros los ecuatorianos estamos ya sintiendo los embates de no tener una normativa, robos de bases de datos, mercado negro de bases de datos, constantes llamadas, que se puede hacer porque nadie deslegitima que puede haber un marketing relacional, un marketing directo, una publicidad directa, pero todo eso se puede hacer respetando al individuo que está del otro lado del teléfono. Perfecto, doctora, le agradecemos mucho. Este tema es muy inquietante para todos los ecuatorianos en general, y bueno, esperamos tener noticias de cómo avanza el anteproyecto de ley.
Muy amable, gracias. Estuvimos con la doctora Lorena Naranjo, es la directora nacional de la DINARDAP. Les agradecemos a los seguidores de Revista Líderes y continúen en nuestra página.